Hola, hola a todas. Shabbat Tov Umboraj. Vamos a empezar, vamos a continuar. De hecho, a ver si hoy podemos, la semana que viene, ya estamos a punto de acabar el Perek quinto de Pirkei Avot. Y Bezrat Hashem, ya a ver si lo podemos acabar. Bueno, no sé, hay bastante para hablar, pero vamos a tratar de apurarnos para a ver si hoy ya se puede acabar el Perek y ya la semana que entra, Bezrat Hashem, comenzar el Perek Vav, que en verdad, vamos a ver que no era parte del Pirkei Avot. Eso fue como un aumento que se aumentó. Los jajamim aumentaron, así dice el Rambam, los jajamim aumentaron el Perek Vav al Pirkei Avot. Bueno, nosotros estamos en el Perek Hafalef, en la Mishnah Hafalef, donde dice, Uaya Omer, él solía decir, ¿quién? Yehuda ben Tema, el jajam que habíamos hablado en la Mishnah Haf, que una persona tiene que imitar a los diferentes animales en su conducta para servir a Hashem. Y él solía decir que las personas tenemos etapas en nuestra vida. Y hay etapas y no se vale saltarse ninguna etapa. Entonces él dice así, Benjamesh Shanim, cuando una persona tiene 5 años, la Mikra, Hashem capacitó a la persona para que pueda empezar a estudiar Humash. Ahora vamos a ver de dónde saca Rabbi Yehuda ben Tema cada una de estas edades. Benezer, le Mishnah, cuando un niño tiene 10 años, ya puede empezar a estudiar Mishnah. Ben Shloshesre le mitzvot, a los 13 años ya una persona está obligada a cumplir mitzvot. Ben Hameshesre le Talmud, a los 15 ya la persona puede empezar a estudiar Gemara. Ben Shmonaesre la Jupá, a los 18 años Hashem hizo un sistema que ya los hombres ya puedan casarse. Ben Esrim Lirdov, a los 20 años la persona ya empieza a perseguir. Vamos a estudiar bien adentro qué quiere decir perseguir. ¿Perseguir qué? Ben Shloshim Lekoach, a los 30 años la persona tiene fuerza. Ben Arbaim Levina, a los 40 años la persona tiene mejor entendimiento de la vida. A los 50 años, Benjamishim Laetza, a los 50 la persona ya está preparada para poder dar consejos. Ben Shishim Lazikna, a los 60 la persona se llama que ya es un zaken, ya es una persona que ya es más grande. Ben Shivim la Seba, a los 70 ya es una ancianidad un poquito más grande. Ben Shmonim Ligvura, a los 80 años, no es la traducción de Geburá de que es fuerte, porque una persona a los 80 años no es más fuerte físicamente que una persona a los 20, a los 30, que es la Koach. Ahora vamos a ver a qué se refiere, a qué Geburá se refiere. Ben Tishim, la Suach. Aquí vamos a ver que hay dos explicaciones. La explicación literal que mucha gente traduce es la Suach, es cuando una persona ya está como físicamente su cuerpo ya no se puede mantener erguido como antes. A los 90, las mujeres a veces pasa que ya por un tema del calcio, de osteoporosis o ese estilo de cosas, ya el hueso del cuerpo ya no puede sostener el peso del cuerpo tanto. Entonces la persona tiende a, ¿cómo se dice?, a encorvarse. Venmea, cuando una persona ya tiene 100 años, que ilumet veavar ubatemina olam. Aquí Jajamim utilizaron 3 expresiones que tenemos que estudiarlas bien cuáles son. Es como si fuera que a los 100 años una persona ya está como si fuera que está muerta y ya pasó y ya desapareció del mundo. Entonces vamos a tratar de entender bien qué se refiere cada una de estas cosas. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿De dónde Rabbi Yehuda ben Tema sacó la conclusión que a los 5 años una persona está capacitada para empezar a estudiar Humash? Él no había estudiado a Skinner, no había estudiado a Pavlov, no había estudiado a Piaget con las etapas del desarrollo, que ahora todos nosotros ya las sabemos, sino la Torah, que es la próxima Mishnah que vamos a ver, que Afojba del Kulabá, la Torah tiene todas las ciencias dentro de la Torah. Rabbi Yehuda ben Tema hizo
hecho un cálculo, dice Rabbi Obadia Bartenura. El cálculo es me orla y al final. Nosotros aprendemos esto de la mitzvah de orla. ¿Cuál es la mitzvah de orla? Una persona planta un árbol frutal y tiene prohibido consumir de ese árbol los primeros 3 años. Shalosh shanim y el agemarelim. ¿Qué pasa en el año número 4? Las frutas que se sacan de ese árbol había que llevarlas a comerlas a Jerusalén. Y en el año 5 ya se podía utilizar para uso propio esas frutas del árbol. Entonces, tenemos 3 años que esas frutas no se pueden comer vigmal. Año 4 hay que llevarlas a Jerusalén. Año 5, Tochluet Piriov, ya se puede comer de esas frutas. Entonces, de aquí aprendemos que a los 5 años el niño ya está capacitado para poder estudiar Torah. Esa es la explicación, digamos, técnica de los 5 años. Obviamente que nosotros sabemos de que la primaria, por ejemplo, empieza cuando un niño tiene 5 o 6 años. Es decir, Hashem hizo la madurez cognitiva que tenga una persona de poder aprender y estudiar y saber un montón de cosas a partir de los 5 años. Eso no quiere decir que alguien más chiquito no pueda aprender, obviamente que también puede, pero más o menos el promedio para empezar, por ejemplo, la primaria son 5 o 6 años. Hay lugares, por ejemplo, la escuela ATID, que tiene aparte de Prepri, tiene una quita, no sé ahora, pero hace varios años, tenían una quita que se llama Pre-First, es decir, tienen Prepri, como nosotros decimos pre-primero, pero tiene pre-primero, tiene 2 veces pre-primero. Entonces, más o menos, yo le calculo que el promedio de edad de los alumnos cuando empiezan la primaria, más o menos tiene que ser un promedio de 7 años, no 5, 6, sino 6 y 7, porque todavía es más fácil aprender cuando una persona es más grande. A los 10 años, ven, esa es la Mishnah, a los 10 años, la persona que ya estudió Shelomet Mikra Hamesh Shanim, es decir, ya lleva un entrenamiento de 5 años estudiando Humash, ya a los 5 más 5 son 10 años, a los 10 años ya puede estudiar Mishnah. Mishnah es la parte de la Torah Shebe'al Peh que es antes de la Gemara. En el proceso histórico, primero vino la Mishnah, con Tanaim como Hillel y Shammai, Shmaya Beaftalión y otros, que ellos agarraron la Torah Shevichta, vamos a decir así, y empezaron a adaptarla a alajot, a opiniones alágicas. La Mishnah es mucho, mucho más fácil de estudiar que la Gemara. Eso no quiere decir Hasbe Shalom que tiene menos valor ni nada. Hay varias personas que hacen anualmente siumim de Mishnayot, etc. De hecho, la Mishnah tiene un poder muy grande sobre la Neshama de la persona. Mishnah son otiot Neshama. Por eso es muy aconsejable aprenderse Mishnayot de memoria. Si ustedes tienen la posibilidad de aprenderse Mishnayot, aquí las mujeres, la Mishnah que estudiamos es la Mishnah de Pirkei Avot, aprenderse Mishnayot de memoria alumbran la Neshama, porque Mishnah son las mismas letras que Neshama. Y después de eso, ya a partir de eso son 5 de Humash, 5 de Mishnah, más 5 otros más. Por eso aquí el Pirkei Avot trae que a los 15 una persona ya puede estudiar Gemara. Pero antes que eso, ¿cuál es la idea de ir poniendo 5, 5 y 5? Entonces dice Rabbi Obadia Bartenura, porque hay una Gemara que dice, Kol Talmid shelo ra'a siman yafe b'mishnato 5 shanim. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta si estás haciendo bien las cosas cuando estás haciendo bien las cosas? Es decir, ¿cómo te das cuenta? Yo no sé, vamos a decir, vamos a poner un negocio. ¿Cómo sabemos nosotros si ese negocio está funcionando bien? ¿Cuánto tiempo de prueba te tienes que poner tú para calcular si este negocio va a funcionar bien o no? Entonces, hay una Gemara que dice que es un promedio de 5 años. Para que una persona vea si algo prospera, es un promedio de 5 años. De hecho, entre paréntesis, en estudios científicos que se han hecho sobre la felicidad y sobre el éxito en los matrimonios, hay un poco de mahloket entre los científicos. Una pareja cuando se casa,
cómo, más o menos, si se puede nadie tiene una bolita mágica, ni nadie puede prever el futuro, pero ¿cómo sabemos si esta pareja más o menos va a ir bien en un futuro? ¿Cuál es el tiempo que se mide para ver cómo va bien esta pareja en un futuro? Entonces, una vez que vino, siempre se me olvida el nombre, un científico israelí que tiene una cátedra en Harvard sobre la felicidad, que ha venido a México, de hecho le ha vendido a la Universidad Hebraica su programa de felicidad, de psicología positiva, whatever, Gal Mashew, no me acuerdo cómo se llama, que de hecho, como todas las personas buscamos tanto la felicidad, es uno de los diplomados que tiene Harvard que más alumnos participan, es en el de él, donde él habla mucho de la felicidad. Él dice que es más o menos un promedio entre 4 y 5 años, cuando una pareja se casa, para medir, obviamente que esto es discutible y no siempre es así, bejule, pero más o menos si la pareja aguanta muy bien, es decir, no es que se soportan 4 o 5 años, sino que jalan muy bien juntos entre 4 y 5 años, quiere decir que esto jala. Y eso a lo mejor se refiere a lo que es la Gemara cuando dice, Kol Talmid, todo alumno que está estudiando algo y lo roe siman y hace no entiende. 5 años seguidos está estudiando las cosas y no las entiende. Es muy difícil que después las pueda entender. Es decir, el tiempo que la persona se tiene que dar para probar una cosa son 5 años. ¿De dónde aprende la Gemara eso? Porque en el libro de Bamidbar dice, Zot asher la Levim. Así es la ley con los Levim. Mi ben Hamesh be'esrim shana v'mala, yavot mitzvot tzavah. Un Leví empezaba a trabajar en el ejército, no en el ejército, sino en los servicios que hacía en el Mishkan, cuando tenía 25 años. Va Velomeda la Jota Bodá, y se adiestraban y estudiaban cómo hay que hacer las alajot de la Bodá, ¿cuánto? Hameshanim. Y a los 30 empezaba a trabajar en el Bet HaMikdash o en el Mishkan. Entonces de ahí los Jajamim se dan un periodo de madurez cognitiva de 5 en 5. 5 Humash, 5 Mishnah, 5 Gemara. Es decir, a los 15 la Gemara. ¿De dónde nosotros sabemos de que a partir de los 13 años en un hombre y a partir de los 12 años en una mujer somos mejuyavim be mitzvot, porque acá dice bishlosh estrele mitzvot? Entonces, esto también no es aleatorio, no es porque a alguien se le pegó la gana para decir, bueno, porque a los 12 o a los 13 es el principio de la adolescencia. No. Este tiene una razón de ser. La razón de ser es que también en el libro de Bamidbar dice, Ish o Isha que yasum mikol hatot adam. Un hombre o una mujer que peca tiene que traer un corbán. Entonces, la Torah, ¿cómo utiliza el lenguaje de un hombre o una mujer que tiene que traer un corbán? Dice Ish, hombre, o Isha, mujer. Para allá de esta semana, para allá de Vaishlach, vimos nosotras de que 2 personas decidieron atacar la ciudad de Shechem. ¿Quiénes eran estas 2 personas? Shimon y Leví. ¿Y cómo la Torah los describe? Vaikhu shene bene Yaakov, Shimon be Leví, Ahedina ish harbo. ¿Sí? Y tomaron los 2 hijos de Jacob, el hijo que se llamaba Shimon y el hijo que se llamaba Leví, hermanos de Diná, Ish. En la Torah lo describe un Ish, cada quien era un hombrecito, un hombre, cada quien tomó su espada. Y si hacemos la cuenta, vamos a ver que Shimon era muy poco, era unos meses más, obviamente 8, 9 meses más grandes que Leví, y Leví en ese momento él ya tenía 13 años. De ahí Jajamín sacan la conclusión de que una persona cuando tiene 13 años, ¿cómo se llama? Ish. Ish, porque el Pesuk dice, Vaikhu shene bene Jacob, Shimon y Leví, y tomaron los 2 hijos de Jacob, Shimon y Leví, los hermanos de Diná, Ish harbo, cada hombre su espada. ¿Cuántos años tenía Leví, que era más chico de Shimon? 13. ¿Y Shimon cuánto tenía? 13 años, 8 meses.
Los dos, sí, se llevaban entre 8 meses y 6 meses algunos, sí, no, se apuró un montón Baruch Hashem. Entonces, de ahí aprendemos que la Torá llama a una persona mayor de 13 años Ish, o a una mujer mayor de 12 años Isha. Entonces, de aquí se aprende de que a los 12 años en un hombre y a los 13 años, a los 12 años en una mujer y a los 13 años en un hombre, ya ellos se llaman que es Ish. Y un Ish y una Isha que pecaba, la Torah dice que tiene que traer un Corbán. Es decir, que una persona está obligada a cumplir mitzvot a los 12 o a los 13 años. A los 18 años, Beshmona Esre la Jupá, ¿sí? ¿De dónde sabemos que hay que casarse a los 18 años? Porque está escrito en el Humash 19 veces la palabra Adam. Bueno, no, está escrito más veces, pero en la parashá de Bereshit, está escrito en la parashá de Bereshit, desde el pasuk Vayomer Elohim Naase Adam, hasta el pasuk Vaiben Hashem Elohim et Atzela, ¿sí? 19 veces. Pashulesh Mona Esre le Darsha. Entonces, de las 19, es decir, la persona cuando ya cumple 18, es porque ya, claro, cuando ya cumplió 18, porque ya tiene 19, porque está empezando el año 19. Entonces, de ahí Jajamim aprendieron que el hombre sería buena idea que empiece a buscar shidduch a los 18 años. Obviamente que esto no es 100% aplicable hoy en día. En algunos corrientes religiosas sí tratan de cuidar, no sé si mamá ya a los 18, pero entre 18, 19 y 20 sí hay algunas personas que se casan. En el mundo donde nosotros conocemos más, entendemos de que hoy por hoy las personas no estamos tan maduras para casarnos a esta edad. Bueno, mujeres en México son una excepción. Ahora que Baruch Hashem Maguen David decidió, y el gobierno mexicano decidió hacer que no te puedes casar por civil antes de los 18. Sí, Baruch Hashem. Antes no era así. Antes, ayer me contaba, el Motzai Shabbat fui a una shiva de una señora, Mashallah, que vivió creo que 97 años, años muy, muy buenos, muy alegres, muy todo, que ella tenía como a veces destellos de tipo de Ruach HaKodesh, decía cosas. Entonces una vez le contó a la abuela, estaba yo en la shiva, estaba escuchando como una nieta de esta señora estaba hablando con la nieta de la fallecida y que sus abuelitas eran muy amigas. Entonces una vez le contó de que estaban platicando, no sé qué, le dice, tu hija de 13 años se va a casar. Entonces le dijo, estás loca, ¿cómo se va a casar mi hija si tiene 13 años? Tu hija de 13 años se va a casar. Bueno, dicho y hecho, al final se terminó casando a los 13 años. Eso estamos hablando a lo mejor de así que pasó hace 60 años atrás, que en México varias personas, bueno, la abuelita de mi esposo David se casó a los 13 también, la abuela Rebeca Zayat, porque era época de guerra, era otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahora Baruch Hashem, que tenemos la opción de crecer un poco más y madurar un poco más, obviamente no quiere decir que un hombre que no se casa a los 18 años está haciendo asur, está haciendo un isur. Benestrim Lirdov, a los 20 años es para perseguir ¿qué? Pregunta el Bartenura. Contesta a Jarmes Onotav. Ya una persona a los 20 años, pero miren cómo dice el Bartenura, Leahar Shelamad, después que ya estudió Humash, y ya estudió Mishnah, y ya estudió Gemara, y ya se casó, y ya tuvo hijos, entonces tienes que ahora buscar la parnasa. Después de los hijos y después de los hijos. Después tienes que buscar la parnasa. Ese es el perush. Entonces, a los 20 años empiezas a perseguir, ya te casaste, entonces tienes que buscar de qué vas a vivir, no vas a ser un mantenido de casa de tus papás toda la vida, entonces tienes que buscar de que de aquí, de esta Mishnah, en muchos corrientes dentro de la religión dicen de que por lo menos una pareja cuando se case, aunque el esposo no quiera ser abrej, por lo menos 2 años. 2 años que sea abrej, aunque sea 2 años que sea abrej. ¿Por qué? Porque la Mishnah dice, te casas a los 18 y empiezas a perseguir a que, empiezas a trabajar a qué edad?
A los 20. Entonces, muchos lugares acostumbran de que aunque sea 2 años, que sea breja. Algunos dicen 5 años, si puede que sea breja y después que se salga a trabajar. Pero bueno, cada quien como pueda o como sea. La cosa es de que lo que Rabbi Yehuda ben Temá nos quiere decir ahora es que es muy importante para la pareja, cuando se casa, hacer bases firmes en su matrimonio. Y la Torah es la que te da bases firmes. Entonces, si tienes la posibilidad de sentarse y estudiar Torah todo el tiempo, para que esa Torah sea la base firme de tu matrimonio, Mato Bumanaim, aquella persona que lo pueda hacer mejor. Esa es una explicación. ¿Perseguir qué? Perseguir la parnasá. La segunda explicación es no. A los 20 años, lo que pasa es que Benestrim empiezan a Lirdof Otomina Shamaim, del Shamaim empiezan a castigarlo, porque Ein Bet Din Shel Mala Manishim Pajot Mi Benestrim. Hashem no castiga a la gente menores de 20 años, porque entiende, nosotros sabemos perfectamente, y esto lo trae aquí el Rav Twersky, no hemos visto nosotros en nuestras escrituras sagradas que exista un periodo de la vida en la persona que se llame adolescencia. Eso lo conocemos del mundo Goy. En la Torá no hay adolescencia. En la Torá eres niño hasta los 12, 13 años, y a los 13 años te convertiste en adulto, de manera automática. Pero no en todos los aspectos. En el aspecto de castigar, ¿sí? En el Shamaim, Hashem deja a la persona 12, 20, 13, 20 en el aire y no se castiga a una persona por la saberot que hizo, ni a los 12, ni a si es una mujer, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no se castiga. Empieza la cuenta, Baruch Hashem, empieza la cuenta a partir de los 20 años. El Bet Din de Mata, aquí cuando vengan más, bueno, no, nadie va a recibir ningún castigo de nada, pero en la época que existía el Bet HaMikdash, si una persona de 14 años, no sé, comía Hametz en Pesach a propósito, y había 2 testigos, y le advertían y todo, y él seguía comiendo Hametz en Pesach, lo mataban. El Bet Din de Mata sí, porque es Bet Din de Mata. Bet Din de Mala, en el Shamaim no se castiga a una persona menor de 20 años. Por eso es lo que quiere decir Benestrim Lirdof, es decir, en el Shamaim a uno lo persiguen a partir de los 20 años. Ben Shloshim Lekoach, ¿de dónde sabemos que a los 30 años una persona tiene fuerza? A lo mejor tiene más fuerza a los 20 que a los 30. La verdad es de que, no sé, creo que los jugadores de fútbol a los 30 y pico ya se tienen que retirar, ¿no? Menos el que es muy famoso, Tom Brady, que no sé cuántos años tiene, él creo que todavía sigue, le pagan bastante bien, Baruch Hashem. Pero bueno, ¿qué quiere decir Ben Shloshim Lekoach? ¿A qué se refiere eso? No es una cosa nada más un tema físico, eso es un tema que la Torah aprende lo que acabamos de decir antes. Aleviim ayum ekimim et hamishkan, umefarkim, vetoanim et agalot, venosim bakatev, mi ben shloshim shana mamala. La Torah dice que los Leviim, desde los 25 a los 30, aprendían cómo se hacen las cosas en el Mishkan, y a partir de los 30 empezaban a trabajar en el Mishkan. El Mishkan, que no era como el Bet HaMikdash, era un lugar desarmable. Había que armarlo. Yo decía, bueno, no, se tocaban la Hatzotrot y el shofar y la nube y ya y Moshe decía, hay que viajar. ¿Viajaban? ¿Cómo viajaban? ¿Con el Mishkan así? No, lo tenían que desarmar. Había que desarmarlo y había que armarlo. ¿Quién lo armaba y quién lo desarmaba y quién lo cargaba? Las familias de Gershon, Kehat y Merari, los Leví. ¿Cuántos años, a partir de a qué edad se empezaba a que empiecen a cargar las cosas? 30. Aunque Behemet era todo milagroso, y el Aarón, por ejemplo, se llevaba solo, etc. Pero bueno, a partir de los 30 años era que los Leví empezaban a transportar las cosas. Por eso dicen que es mejor Hazán a los 30. ¿Un Hazán? Un Hazán, balconido, 30 y casado con hijos. Ah, no, 30 no sé, pero casado con hijos sí, en las fiestas. Tú dices en las fiestas. En general, sí, porque, no, sí, el tema de las fiestas de Rosh Hashanah y en Kippur, contratar un Hazán, no sé si de 30, pero de que sea casado y que tenga hijos, es porque es obviamente una persona casada con hijos, tiene un enfoque distinto de la vida a una persona que no tiene hijos. ¿Conoces tú? Hay una psicóloga muy buena que habla de disciplina, muy buena, que se llama Rosario, pero me olvidé su apellido. Afilo es autora de libros y todo. Goy, es Goya, no sé.
Busquets, Sí. Rosario Busquets. Bueno, en las escuelas de la red, ella es conocida, la hemos invitado en varias ocasiones. Habla muy fuerte, es una persona que habla fuerte, pero no sé, creo que no está casada, Bijlal. Entonces, estaba yo una vez en una clase que ella estaba dando y alguien le preguntó, porque ella habla mucho de disciplina, especialmente en la adolescencia, mucho. Y dice cosas muy lainian, dice cosas muy inteligentes y muy sabias. Pero una persona le preguntó, ¿tú tienes hijos? Y ella contestó, no tengo hijos. Entonces esa persona que estaba muy cerca mío le dijo a otra persona que estaba ahí sentada, le dijo, se me hace difícil, le cabe el mimena, se me hace difícil aceptar de ella porque ella no tiene la experiencia. Yo difiero con eso porque lamentablemente, hay jajamim en Am Israel, hubieron jajamim de Am Israel que no pudieron tener hijos y pudieron darnos consejos sobre educación. Está bien, pero podríamos adaptar lo mismo. Este Rab, ¿cómo me hizo un consejo si él no lo vive en carne propia porque él no tiene hijos? Entonces, no sé si es bediuk así, pero hay gente que siente eso, como que tú no me puedes dar a mí, no eres un man de Amar, no eres una persona que me puedes dar a mí un consejo de algo que tú no lo estás viviendo. El emete es de que esta Rosario Busquets es una persona que dice cosas muy lañas, la verdad, tiene mucha razón en lo que dice. Yo me compré su libro, que es una repetición de las conferencias que dio, así que si tú la viste en conferencias, no te compres el libro, porque es lo mismo. Pero es una persona muy atinada y dice cosas muy bien, a diferencia de otros psicólogos, de que hoy en día está muy de moda de que hay que tratar a los chicos con pincitas y que no le vayas a decir, Hasbe Shalom, te equivocaste. Y así ella es más como de saber poner límites. Y la verdad es que los grandes psicólogos o los grandes autoridades importantes, no sé si se llaman grandes, porque no sé, México en el ranking de psicología, no sé en qué número esté, pero por ejemplo hay otro psicólogo mexicano muy bueno que se llama Vidal Schmidt. Vidal, es un hombre ese. Yo también tuve el de ir a algunas conferencias de él. También dice cosas, él sí está casado y sí tiene hijos. Él sí, pero él dice cosas muy lainian y muy de que hay que poner límites y que no hay que tener. Rosario Busquets dice mucho eso. No tengas miedo de ser una mamá mala. Muchos papás cuando empiezan su camino de la paternidad tienen miedo de poner límites porque tienen miedo, no, mi hijo no me va a querer si yo le pongo límites. No tiene nada que ver, no hay que tener tanto miedo. Muy bien, Ben Arbaim Levina, a los 40 años una persona ya tiene un nivel de entendimiento. ¿Por qué? ¿De dónde sabemos eso? Porque Leahar Arbaim Shana Sheayu Israel Bamidbar, después de que Moshe estuvo con los judíos durante 40 años y ya se va a despedir de los judíos en la parashá de Kitabó, Amar Laem Moshe, les dijo a Moshe, Velo Natan Hashem Lachem Lev Ladat, Hashem a ustedes no les había dado hasta ahorita un corazón para entender y ojos para ver y oídos para escuchar hasta este día. Entonces, ahí preguntan los jajamim, ¿qué quieren decir? Hay diferentes interpretaciones, hay algunos que interpretan que esta es una tojaja, este es un reproche, que Moshe Rabenu les está diciendo, ya pasaron 40 años y ustedes todavía no entienden nada. Pero los Rashi dice, una Gemara, que dice, ¿a dónde está? La apunté acá, que dice, Ein Adam Omed al Da'ato Shel Rabo Adar Baim Shana. Una persona realmente no entiende bien las cosas. Eso no quiere decir, Hasbe Shalom, que entonces todas las personas que tienen 18 o 20 años van a decir, Uli, hasta dentro de 30, 40 años, dentro de 20 años no voy a entender nada. No, lo que quiere decir es de que una persona realmente llega a un nivel de entendimiento con profundidad, de análisis de las cosas a partir de los 40 años. ¿Cómo? Ya tiene más experiencia porque vivió, ya se casó. Ya tiene más experiencia de vida, ¿sí? Y tiene más entendimiento de las cosas. Por eso es que muchas personas dicen que si alguien quiere estudiar Kabbalah, que empiece a estudiar Kabbalah a partir de los 40 años, ¿sí? Que eso no es estrictamente mamash, así lo que quiere decir, pero bueno, lo que los jajamí te quieren venir a enseñar acá es que Hashem hizo en la vida de la persona etapas evolutivas.
La persona evoluciona, crece físicamente y crece también mentalmente. Tiene una obligación de evolucionar también mentalmente y de exigirse a uno mismo un análisis de las cosas diferente a lo que fue. En Turquía hay una ley, o había una ley hace muchos años, de que una ganenet, una mora de kinder, no debe permanecer como mora de kinder más de 25 años en su labor. Es mucho. Yo no sé. Si empezó joven, a lo mejor no, pero si empezó grande, a lo mejor ya tiene 60. Bueno, el tema ese es otro. ¿Hasta qué edad un moré debería de ser? Un año, no sé, de aquí está Debbie, a lo mejor Esther, tu hija, y Celi, cuando viajaron a Israel, se habrán topado en algún momento con un seminar muy bueno que hay en Israel, no es para gringas, un seminar de israeliot, que se llama el seminar Hadash. En Israel, en la evolución que hubo en la historia de los Batei Yaakov, que empezaron en Eretz Israel, ¿te contaron, Debbie, del Hadash, tus hijas? No sé si lo viste, porque no hay gringas ahí, son para israeliot. Sí, oímos de él un poco, pero bueno, el seminar Hadash es muy buena escuela. ¿Sí? Es muy, muy buena. Según mi humilde opinión, es la mejor escuela de mujeres religiosas que existe en el planeta Tierra. Tiene un nivel muy bueno, muy, muy bueno. El único problema es que en México no las podemos mandar a nuestras hijas al Hadash, casi nadie es, porque no tiene dormitorio. Y es una escuela como las de acá, terminan de estudiar a la 1:30, y después ¿qué haces con tu hija? Y entonces, a menos que tengas mucho dinero, puedes pagarle a tu hija clases particulares y así, y tienes que conseguirte una familia que le vas a pagar aparte extra para que tu hija coma y duerma ahí. Entonces es un problema. Por eso la mejor opción es mandarlos a un lugar donde sí hay dormitorio, donde también estudian muy, muy bien. No hay ningún problema. Pero tiene Morot y Morim, ¿qué les puedo decir? En el 87, 88, creo que estaba el Hadash. Yo no conocía tanto Hadash. Yo cuando viajé a Israel tenía amigas que estudiaban en el Yashan, que ese sí tiene dormitorio. ¿Quién les daba clase de Alajot Shabbat en el Yashan? El Rab Neuwirth, el autor del Shmirat Shabbat Kilgetam. Nada más para decirles un nombre, les tiro un nombre. Otra morá era, no sé, la sobrina de Hazonish. La otra morá, no sé, ¿qué les puedo decir? Top 10. También en los seminarios americanos hay así morot, que una es la Rabanita Arieli, que es la no sé qué del Rab de Mir, y la otra también hay de eso, pero muy, muy así top. Entonces vino a México una vez a juntar dinero el director del Bet Yaakov, del Hadash, que es el Rab Lieberman, Yeshayahu Lieberman, hasta los 120 años. Y él en una vez, yo tuve el zehute de que vengan a comer a la casa, vino él con la esposa y todo. Hoy no creo, la verdad, que sea él el que dirija el pastel ahí, me imagino que son sus hijos los que están cortando ahí el pastel. Pero bueno, entonces en una plática que tuvimos le pregunté yo a él, yo le hice otra pregunta, le hice, ¿cuál es el reto más difícil para usted como director del seminario? El reto que tiene en su escuela. ¿Y sabe lo que me contestó él? ¿Cómo hacer para que una mora que ya tiene 70, 80 años ya no dé más clase? Porque ya es muy difícil, son monumentos educativos, son mujeres que están dando clases a lo mejor desde que tienen 20 años y ahora tienen 80 años, 60 años dando clase. ¿Cómo haces para decirles, it's over, ya a los 80 años? No, te digo, él tiene maestras de 80 años, hay rabaniot de 80 años dando clase, en grupos que Debbie y tus hijas te habrán contado, ¿cuántas chicas hay por clase en esos seminarios? 50, ¿qué? 50 por clases, y hay entre 6 y 7 clases por generación. Son monstruosidades, y uno se para a la hora de la salida del timbre. Cuando tocan el timbre te avalanchan, porque es una estampida cuando salen todas juntas. Entonces la mora de 80 puede tener disciplina. ¿Bijlal la escuchan? A ver, aquí si estaría, inshallah, si estarían aquí a ver 50 mujeres, no sé, bueno, conmigo sí, pero si cuando yo tenga 80, ojalá que llegue Besat Hashem, no sé si se me escucharía, tendrían que poner un micrófono, no sé qué hacen.
Al Rabades en Kol Yaakov le ponen micrófono cuando da una sijá, porque no le pueden escuchar. ¿Cómo das clase a los 80 años? Explícame. Está cañón. Está muy, muy difícil. No tiene fuerza. Pero no tiene 80 años, Esther. Ah, bueno, no sé. Yo estoy hablando de alguien que ya es muy, muy, muy mayor. Es una cosa difícil. Es difícil, pero por ejemplo, a ella le tocó el Zoom y se adaptó. Y le No sé. llamaban a los niños. Sí, bueno, No sé. a mí me tocó el cambio con uno de mis hijos y ella le llamaba a el nieto. Ah. Está bien, con la acabó. Seguro que toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Y que sí. Bueno, no sé por qué llegué a esto del Hadash, ni me acuerdo. La cosa es que a los 40 años... ¿ah? Porque dijo de los 40 de Turquía. Ah, ahí dice que una persona no sea... Ahí habla de Gan, ahí habla de Kinder. Que una morá no sea Ganenet en el mismo grupo, ¿no? 25 años. Y la explicación que da Turquía a esa ley es porque si 25 años estás haciendo lo mismo, ya te atoraste en eso. Es decir, si la única parashá que vas a aprender es la parashá Tashahua que le vas a cantar a los niños de 3 años, ¿sí? 40 días y 40 noches. Eso es lo único que vas a saber de parashá Tashahua. No vas a saber más de Parashat Shavua. Es decir, tu mente, sí, no sé si les tocó a ustedes, pero yo tenía un pediatra que en algún momento estaba tan acostumbrado, yo creo, es mi explicación, estaba tan acostumbrado a hablarle a los niños que te hablaba como si fueras un niño. Entonces, se aniña uno, no sé, se acostumbra uno a eso. Entonces, es difícil, una persona tiene que ir creciendo, tiene que ir evolucionando. No quiere decir que si una Ganenet es buenísima. Y aparte, no sé si Turquía tiene razón en eso. Sam, les traje el ejemplo de Turquía para ver que existen países en el mundo donde ven que uno, en kinder especialmente, ¿no? Hay gente en las universidades y en niveles terciarios que tiene 30 años, 40 años dando clases, al contrario, buscan mucho la experiencia de estas personas que tienen mucha experiencia de vida. Pero bueno, en edades chiquititos que uno no se atore para que uno pueda seguir creciendo. A los 50 años, Ben Hamishim le echa, dice el Pirkei Avot, a los 50 años puedes dar consejos. ¿De dónde sabemos que a los 50 y no a los 40 y no a los 30 ni eso? Porque la Torá dice, con los Levim, Umi Ben Hamishim Shana, Yashuv Mitzvah Avodah, Velo Yavod Od. Vesheret etehab, umau asherut, sheiten la emetza. Los Levíim trabajaban técnicamente muy poco, trabajaban de 25 a 30 estudiaban, y de 30 a 50, y a los 50 se jubilaban. ¿Y qué hacían a los 50? Dice la Torá, daban consejos. Les enseñaban, ellos eran los maestros, los catedráticos para enseñar a los de 25. Entonces, de aquí... Rabbi Yehuda ben Tema dice, de aquí aprendemos que una persona a los 50 años te puede dar un consejo, porque, como dijimos antes, por su experiencia de vida. Obviamente que a los 40 años también puedes dar consejos, y depende qué consejo, a los 20 también, y a los 30 también. No es, pero generalmente una persona que ya vivió medio siglo, más o menos sabe un poco de lo que te está hablando. Te puedes tomar en cuenta el consejo que te va a dar. A los shishim, ben shishim, les digna. Entonces la mayoría de la gente traduce shishim zikna, ¿qué es zikna? Ya está viejito. No todos los mefarshim traducen así que es zikna, que está viejito, ¿no? Si no, dice Ilkar Tosafot Yom Tov, bishishim chochma, no tricón ben shishim. Es decir, a los 60 años zikna es Kana Zaken, ¿sí? Adquieres sabiduría. Te vuelves todavía a los 60, si a los 40 fuiste inteligente, y a los 50 eres inteligente, a los 60 es Zaken Zeshe Kana Jochma. Zikna no se refiere a vejez, se refiere a Liknot Jochma, a adquirir inteligencia, a adquirir sabiduría. Como digo, muy bien. Ben Shivim le Seiba.
y a los 70 ya es una madurez, ya es una vejez mayor. ¿De dónde lo aprendemos? De David Amelech, porque dice que él vivió 70 años, Vayamot Beseiva Tova, y falleció en una buena vejez, en una bonita vejez. Ben Shmonim Ligvura, a que dijimos que a los 80 es Gebura, que es, lo traduciríamos como fortaleza. No puede ser que una persona a los 80 tenga más fuerza que a los 20 que a los 30. Dice el Rabbi Ovadia mi Bartenura, se refiere al pasuk de Teilim que le decimos Beim Bigvurat Shmonim Shana. Es decir, si la persona tiene Zehut, vive Shmonim Shana. Es decir, lo que se refiere aquí, que a los 80 es Geburá, es que una persona ya vivió mucho de su vida y ya es un gibor, digamos, en relación a todas las experiencias de vida que tiene. No se refiere a una fortaleza física, se refiere a una fortaleza espiritual. Ventishim Lasuach, a los 90 que dijimos, Sajuj está como más encorvado. Rabenu Yonah dice, la Suaj también se puede decir como tefilá. La tefilá que tiene una persona mayor tiene un efecto muy, muy poderoso en el Shamaim, porque la persona ya tuvo una vida buena, grande, larga, y probablemente situaciones que no fueron tan buenas también, porque ya vivió 60, 70, 80, 90 años. Entonces, Ventishim la Suaj, algunos explican que se refiere a los 90 años ya no tienes la capacidad de poder estar estudiando Torah, porque una persona ya no tiene ni la paciencia, ni la memoria, ni los ojos, ni nada. Entonces, la tefilá es algo que se le da más fácil a la persona. O se acuerda, o es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Estudiar Gemara o decir tefilá? O decir Teilim. Decir Teilim, decir tefilá, mucho más fácil que estudiar Gemara. Entonces, a una edad que ya el cuerpo de la persona ya no le da, Hashem le facilita que pueda hacer otras cosas, que pueda hacer tefilá. No hay una, digamos, Hashem no va a presionar a una persona de 90 años que se tenga que estudiar Dapim de Gemara con todo un análisis y ponerse a pensar, porque ya no tiene paciencia, ya no puede. Entonces, que haga tefilá. Y y cuando una persona ya llega a los 100 años, que si una persona hace una mal traducción de la Mishnah, parecería que ya si tienes 100 años es que Ilu ya te moriste, ya no sirve para nada lo que viviste. No, no es así. Profundamente, ¿qué es el número 100? El número 100 son 10 veces 10. Cabalísticamente el número 10 tiene mucha fuerza. Primero que es Yud de Shem Hashem. Segundo, que tiene las 10 sefirot. Hay un montón de cosas con el número 10. Cuando estudiamos Mishnayot con el número 10 dijimos estas cosas del número 10. Pero 100, que es 10 veces 10, simboliza una grandeza muy fuerte en la persona. No es pashut 100 años. Hoy en día, estaba diciendo, Debbie, no sé si entraste antes, no dije el nombre, pero que falleció esta semana pasada, no sé qué es tuyo, la señora Tere. No sé. Esa es tía de mi papá. Bueno, de ella escuché cosas muy bonitas, que falleció siendo una persona muy grande, de edad también. ¿Qué tenía? ¿95, 97 años, algo así? Sí, así dijeron. Sí, pero era una persona muy alegre, ¿no? No sé, escuché, me mostraron un videíto muy chistoso que ella está con una hermana, muy leibedig se dice en Yiddish, muy contenta, y me imagino yo que no habrá tenido una vida tal, es decir, vivir ahora 100 años, ella vivió en carne propia, no sé, la Segunda Guerra, bueno, aunque estaba en México, pero yo qué sé, cuando la habrán, no sé a qué edad ella vino de Jalabo, cómo vino de Jalabo, con qué circunstancias de vida, no sé a qué edad se casó tampoco, pero no era fácil antes. No era nada fácil y todo el proceso evolutivo de la vida y mantener una chispa de alegría, está muy cañón, muy importante es eso. Entonces, ¿qué quiere decir tener 100 años? Es que Ilu Met, dijimos que hay 3 leyonot, ¿no? Met
Avar y Batel Minaolam. Kilu se murió, pasó y Batel, y como que ya no existe. Entonces, en este libro dice una cosa muy, muy bonita. Estos tres leshonot de Keilu Avar y Batel y Met, ¿a qué se refiere? Dice Met, porque la persona a los 100 años ya tuvo, de alguna forma, que haber matado a su Yetzer Hará. Ya el Yetzer Hará de uno no debe de tener la misma fuerza que tenía cuando una persona era más jovencita. Entendemos que a los 100 años una persona tiene menos posibilidad de pecar a los 100 años que cuando está en la plenitud de su edad. En Avar es no nada más eso, sino la persona, como ya no tiene fuerza de hacer tantas averot, todas las cosas que él vaya viviendo a partir de la edad que ya está mayor y ya no tiene fuerza de hacer cosas, se tienen que considerar que son cosas buenas. Porque si no está haciendo daño y no puede hacer averot, entonces lo que hace ya se llama que es bien. Entonces, avar significa avar de las cosas malas. Ya no hay en él un sentimiento de maldad. Y batel, Besha'a, que él está haciendo lo poquito que puede hacer, mitvatlim kol inyanei olam. Para él, para una persona que ya tiene 90, 100 años, ya el enfoque que tiene de la vida es otra cosa, es un enfoque mucho más sano que el enfoque de nosotros. Es decir, yo creo que si a la señora esta, Esther, le hubieran preguntado 5, 6, 8 años antes, abuela, ¿qué es lo más importante en la vida? Ella no hubiera contestado comprarse zapatos, tener más ropa, hubiera dicho que la familia esté junta, yo qué sé, la salud, no sé, cosas que son, cosas que no tienen un precio físico, ¿sí? Eso es, una vez habían dicho en Ibrit, es muy interesante, no en Ibrit, en la Shona Kodesh, un cementerio donde se entierran a las personas que se mueren, ¿cómo se llama? Tiene diferentes nombres. Bet Haim, Bet Almim también, Bet Olam, la casa de para siempre, la casa de los vivos, justo un cementerio, los Yudim vamos y lo llamamos la casa de los vivos, y Bet Kebarot, ¿no? Donde está la gente que está enterrada. Entonces, hay como diferentes perspectivas de lo que es Navidad, pero la perspectiva más bonita de todo es que es Bet Olamim, es para siempre. No es nada más una casa de vida, es una casa de siempre, porque en verdad cuando venga el Mashiach, ahí vamos a estar, no hay ninguna cosa nueva. Entonces, eso es lo que quiere decir, no es Hasbe Shalom peyorativo el número 100, sino Adraba, cuando ya una persona tiene 100 años, tiene todo, exactamente, tiene todo, llegó a completar todo lo máximo. Ahora, también tenemos que entender otro punto que también es importante. Para la Torá, la vida no es una cuestión cuántica. Tzadikim behayeyem nikraim haim y reshai afilu, perdón, tzadikim afilu bemotam nikraim haim vereshaim afilu behayeyem nikraim metim. La gente que es buena, aunque se muera, se sigue llamando que está viva. ¿Sí? Como nos expresamos nosotros, en varias ocasiones hay veces que uno se expresa y dice, los jajamim dicen. ¿Por qué hablas en presente? Esto los jajamim dijeron, no los jajamim dicen. No, porque sus enseñanzas están vivas, ¿sí? Entonces, no es un tema de cuántos años una persona vive, sino que los años que la persona haya vivido, que son los años que uno no puede hacer nada. Uno vive los años que Hashem le puso a cada uno que viva, no es una cuestión... Hay cosas que Jajamim dicen que si uno hace Zohel Arihut Yamim, yo que sé, Kibut Baem y Shiloh Haken, etcétera, pero nosotros ya vimos en su momento que Jajamim dicen Lav Davka no se refiere a este mundo Bichlal ni nada. Entonces, no es una cuestión de cuántos años una persona vive, sino cómo lo vives esos años, si los disfrutas, si la pasas bien. Hashem quiere que la persona disfrute de la vida, que no sea una persona
que sea difícil sobre él la vida. Y ahora sí, Baruch Hashem, llegamos a la última Mishnah del Perek Hei, que es la Mishnah Habet. Ben Bag Bag, esta es una canción que creo que Yaakov Shwekey la hizo muy famosa. Es chistoso porque me pasó una vez con mis nietos hace varios años, no tantos, a lo mejor 2, 3 años, que estaban en el súper y pusieron una música goy, que los Yudim le pusimos letra a esa. Entonces mi nieto me dijo, abuela, están tocando en el súper una canción yehudí, ¿no? Entonces, la canción es famosa, lamentablemente Dafka al revés, porque es una canción goy que le pusimos letra yehudí, está bien. Aquí se hizo famosa la Mishnah, es tan famosa esta Mishnah que hasta Yaakov Shwekey la hizo canción, ¿no? Pero sí tiene mucha enseñanza como toda la Torah. Ben Bag Bag, ¿quién era? Era él o un converso, o era hijos de conversos. ¿Y por qué no se dice el nombre de verdad que era? Porque tenían mucho miedo de escribir su nombre real por si el gobierno tomaba alguna represalia en contra de Yehudim, de Goim que se convertían. Sí, les molestaba, ellos no querían que la gente se convierta al judaísmo. Entonces, él se puso de nombre Bag Bag. Bet Gimal, ¿cuánto suma? Bet es 2 y Gimal, sí, pero 5 más 2, perdón, 2 más 3, 5. 5 es el nombre de Hashem. Entonces, ellos dijeron, nos vamos a llamar, ahora vamos a ver quiénes ellos, porque después la Mishnah sigue, Ben Jeje. G, la letra G también es 5. Entonces, ellos quisieron ponerse el nombre 5 porque Abraham Avinu, antes se llamaba Abraham, y Hashem le puso Abraham, porque Ahamon Goim Netatija. Entonces, por la G esta de Abraham Avinu, ellos se quisieron llamar G, como se llamó el otro Jajam, o Bag Bag, que Bet Gimal suma también 5. Este jajam, que está como tapado su nombre, pero un jajam muy grande, él solía decir, y esta Mishnah está en arameo, Afojba, beafojba, de kulaba. Todo lo que tú quieras saber en la Torah está en la Torah. Voltéala de un lado, voltéala del otro lado. Todas las ciencias están en la Torah. La medicina, la educación, todas las cosas están en la Torah. Nada más que una persona tiene que estudiarlas. El Hazon Ish, por ejemplo, cuentan del Hazon Ish que él estudió Torah toda su vida. Él no fue a la universidad, no estudió nada, pero la gente se aconsejaba con él en temas médicos. El Rav Levinstein, el que vino hace poquito a México, contó, Shlomo Levinstein, sí, él es un conferencista muy bueno, de hecho, muy bien, sí, y autor de libros también. Ahorita trajo unos libros nuevos que hizo un libro de Shemitah. Él tenía mucha relación con el Rav Steinman, entonces él tiene libros de consejos de Rav Steinman, pero bueno, él en alguna ocasión, no me acuerdo cuando había oído de él, que él tenía, su suegro, tenía algo en la cabeza, no sé, que el médico top de Yerushalayim le dijo que se tiene que operar. Entonces, ¿qué hizo él? Fue con el Hazon Ish, y el Hazon Ish le dijo, no te operes. Y en Israel, que no tienen pelos en la lengua, cuando él fue y dijo, no me voy a operar porque mi rab me dijo que no me opere, le dijo, ustedes, los religiosos, le hacen caso a los rabanim que saben de medicina, nada. Entonces volvió con el Hazon Ish y le dijo, el doctor dice que es sacanat nefashot que yo no me opere. Entonces agarró el Hazon Ish y le dijo, tráeme un lápiz y un papel, por favor. Entonces le dibujó cómo es toda la cosa del cerebro, le dijo, a ti te duele acá y esto de acá. Mientras aguantes el dolor, no hay ninguna necesidad de operar ni nada. Y el médico, cuando vio el dibujo del cerebro, dijo, no puedo creer que una persona que no estudió medicina y no estudió nada sepa todas estas cosas de acá. Entonces, Hazon Ish no era cualquiera, obviamente, era Hazon Ish, pero bueno, es lo de la sabiduría de la Torah, lo da, y así como en Hazon Ish hay de Rav Chaim Kanievsky, de admurim grandísimos, de que estudiaron cosas de ciencia, no nada más medicina, sino arquitectura. De hecho, cuando una persona tiene un dinero, quiere ir con un rab, ¿en dónde lo invierto? ¿De dónde el rab va a saber economía? A ver,
ponlo en la bolsa. Yo conozco una persona que viajaba, el Admur de Tosh ya falleció. Tosh es una ciudad que queda en Canadá. Tenía un Admur muy grande, el Rebbe de Tosh. Yo siempre le decía a mi esposo, quiero ir a Tosh, quiero ver al Rebbe. El Rebbe no recibía igual mujeres, pero no importa, yo quería ir a verlo. Tuvimos en la casa una vez un Hasid de Tosh que nos contó cosas muy grandes de este Rab. Pero bueno, yo conozco a alguien que vivía en México, que se aconsejaba mucho con el Rebbe de Tosh. Y consejos económicos, de dinero. Y Baruch Hashem le hacía caso al Rebbe y le fue muy bien. Son cosas que ellos tienen esa sabiduría tan grande. Entonces, afojba, voltéala y voltéala de Kulaba, que está todo, ¿en dónde? En la Torah, Batorah, de Kulaba. Sheakol Timtzaba, todo vas a encontrar adentro de la Torah. Besiv Ubeleva, no, perdón, Ubate Jeze, y en la Torah tienes que estudiar, tienes que verla. Besiv Ubeleva, incluso hasta la vejez tuya no la abandones. Umina lotes tazúa, y de ella no te muevas. Shelot Omar, dice Rabbi Obadia mi Bartenura, que no vayas a decir la madre ti Jochmat Israel. Yo ya estudié mucha Torah. El Ejbe, el Mad, Jochmat Yevanit, voy a estudiar ciencias laicas. Aquí específicamente Rabbi Obadia mi Bartenura trae sabiduría griega. Él trae aquí Jochmat Yevanit, que era lo que estaba de moda en ese momento. She'ein mutar lilmot Jochmat Yevanim. Solamente se puede estudiar ciencia griega bemakom she'asur le'arer bedivrei Torah, en un lugar donde no puedes tener pensamientos de Torah. Entonces nada más podrías estudiar una ciencia griega en donde, en el baño, o en un lugar donde huele mal, que ahí no se puede tener irurín de divrei Torah. Pero nada más en el baño se puede estudiar cosas que no es de Torah, o bebeta menhatz, o bebeta quise, ¿sí? En el baño o en donde uno se baña, que la persona está desnuda y en ese momento no puede pensar en cosas de Torah. A Shaluet Rabbi Yoshua, le preguntaron a Rabbi Yoshua, Maul ilmot adam et bno jochmat yevani, ¿cuándo una persona cuando uno podría enseñarle a su hijo sabiduría, ciencias griegas? Amarla les contestó, yo sé cuándo. Cuando no es ni de día ni de noche. Nunca. Cuando es ni de día ni de noche. Nunca, porque el pasuk dice en Yoshua, Beagita bo, Yomam Laila. Entonces, si tiene que estudiar Torah todo el tiempo, no te da tiempo de estudiar otra cosa, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere. Obviamente que yo espero que esta clase no le esté escuchando ningún joven adolescente que está enfermando a los padres que lo quiten de la prepa, como mis hijos que es una pérdida de tiempo, que no tiene ningún sentido, y yo como una mamá muy mala les prohibí a mis hijos que se salgan de la prepa, y me acusaron de que yo hago bitul Torah, que qué ashkafá tenemos en la casa, que estamos estudiando Jochma de Goim, si acá en la Gemara dice que no se puede estudiar Jochma de Goim. Bueno, en primer término tenemos que aclarar que es verdad, mea culpa, no es lo mejor, la verdad, que estudien. Lo ideal, en un mundo ideal, sería que estén todo el día estudiando Torah, pero no podemos hoy a eso, porque tenemos que capacitar a nuestros hijos para que puedan tener un estudio mínimo de Limudei Hol. Por eso, a Filu, en las escuelas más religiosas en Israel, no hay prepa como aquí, pero sí en la primaria, por ejemplo, sí les enseñan matemáticas, sí les enseñan geografía, sí les enseñan, porque una persona también el día de mañana, también una vez que se va a parar a dar una clase de Torah frente a un público que más o menos sabe un poco de cultura, tampoco no puede tener un lenguaje tan básico de decir del esto del otro o no saber cosas que son básicas. Es importante que un jaredí sea una persona que sepa de mundo, que sepa las noticias, que sepa las cosas. Lo mínimo no es el matzav ideal, pero estando en el galut, lamentablemente, sí tenemos que capacitar a nuestros 100%. Aquí lo que básicamente se refiere es Jochmat Yevanit, como ir a la universidad a estudiar ciencias helénicas.
que obviamente eso no se puede, filosofía, canciones de romance que conocemos a Platón y a todos estos que escribían estas cosas, que lamentablemente era un Yetzer Hara bastante grande. De hecho, una de las cosas que la Gemara le echa la culpa a Elisha ben Abuyá, que él se convirtió después en una persona hereje, es que él estudiaba Jochmat Yevanit y que él cantaba y él leía poesía griega. Es una de las partes. Sí. Yo estoy hablando técnicamente de lo que es aquí, que se llama Jochmat Yevanit, y entender también el lugar tan importante que tiene que ocupar la Torah en nuestra vida. Kilu, cuando le dijeron al Rab, cuando le preguntaron al Rab, ¿cuándo puedo estudiar? El Rab no es que le contestó nunca. Eso también es un aprendizaje para nosotros. Cuando te quieren preguntar una cosa que no puedes dar una respuesta que a la otra persona le va a gustar. Entonces tienes que buscar ser inteligente en contestar algo que no vas a decir que está mal. Por ejemplo, no sé si, creo que fue de la señora Ivonne, Zeher Tzadeket Libraja, que una persona hizo teshuvá y tenía una vajilla de porcelana muy bonita, muy cara y muy taref. Porque la porcelana, si ya la usaste con taref, ya no hay forma, está hecha de barro, no se puede cayerizar. Entonces, la señora Ivonne, en lugar de decirle, ay, qué pena, vas a tener que tirar esa vajilla de $3.000 a la basura porque no la puedes hacer cayer, ¿qué le dijo? Guárdala, vemos. Ahorita no te la vamos a hacer cayer, vemos más adelante. Esa persona durante el proceso de teshuvá estudió, aprendió y se dio cuenta sola que nunca va a ser cayer. Y no hubo que ir al choque, no hubo que enfrentarse, no hubo que decirle. Igual, no, ella no lo sacó de su cabeza sola, eso ella lo aprendió de Hillel. Cuando Hillel dijo, me olvidé de decir un punto muy importante, el Rav Tversky trae aquí en su libro, que se acuerdan eso que fue un ger con Hillel y le dijo, conviérteme mientras aguanto en un pie, era uno de estos, era Ben Bakwag, ¿sí? Y el otro ger que fue con Hillel y que le dijo que él quiere volverse judío para ser Cohen Gadol, era otro, era este, Ben Jeje. Entonces, es dos que su nombre es en Gimatria 5, pero eran 2 gerim. Estos dos, dice el Rav Tversky, trae no sé en qué libro, que eran estos. Y el otro caso del ger es de que le dijo, yo quiero volverme Yehudí para ser un Cohen Gadol. ¿Y qué le dijo Hillel? Está bien, ¿puede ser un Cohen Gadol un goy, un ger? No, si para ser Cohen Gadol tienes que venir de la familia de Kohanim. No puede haber nunca en la historia un ger. El Mashiach puede ser un ger, pero un Cohen Gadol no puede ser un ger. Un Leví no puede ser un ger. Es imposible, tiene que venir del linaje. No existe, no puede ser. Pero Hillel no le dijo no. ¿Hillel qué le dijo? Ven y estudia Torah. Hasta que él solito, cuando está estudiando Torah, llegó a un pasuk que dice que un goy no puede ser Cohen. Y dijo ya. Pero si se convirtió en un Ben Bakwag o en un BGG, no sé. Sí, hay que ser inteligente en eso. Bueno, lo que queremos decir es, no abandones la Torah, envejece con la Torah. No vas a encontrar nada más bonito ni nada mejor que el estudio de la Torah y apegarte a la Torah. Y con esto vamos a dejar, yo quería terminar la Mishnah, pero la Mishnah termina con Ben Jeje Omer Lefum Tzara Agra. Según el esfuerzo es el pago, y hay que entender a qué se refiere, porque mucha gente asocia que para ser un buen religioso hay que sufrir un montón, porque aparte a los religiosos nos encanta sufrir, y a las mujeres todavía victimizarnos todavía más, ¿no? Y yo, pobrecita de mí. Ok, entonces eso lo vamos a dejar para el lunes que viene, y Besat Hashem, empezamos el Perek Vav. Muchas gracias, bye.